Buenos días, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Damos gracias a Dios y oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Damos gracias día a día por tu gracia inmerecida. Que hoy sea tu voluntad llevando palabra de vida a nuestros hermanos. Que seas tú manifestando tu verdad. Gracias te damos por tu Hijo, por quien podemos tener acceso confiadamente a tu presencia. Solidifica, Señor, nuestros cimientos en el amor para que Cristo llene nuestro corazón del Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La reflexión de hoy se basa en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, y se llama La respuesta a la conciencia. Siempre existirán personas que tratarán de poner a Dios contra la pared. El mismo Jesús no fue la excepción. Los maestros de la ley trataron en innumerables ocasiones de examinarlo y ponerlo a prueba. El capítulo 7 del Evangelio de Marco, en los primeros 23 versículos, se nos muestra a Jesús discutiendo con los expertos legales acerca de diversos temas de la ley tradicional. Jesús demostró lo irrelevante de los lavatorios elaborados. Demostró que la adherencia rígida a la ley tradicional conducía a la desobediencia. Pero en los versículos 14 al 23 dejó a todos alucinados, incluyendo a los discípulos. Él les dijo: no hay nada que entre en una persona desde afuera que la pueda contaminar. Son las cosas que salen del interior de la persona lo que la hace inmunda. Ningún judío creyó eso en ese momento, ni hasta el día de hoy lo creen. Para ellos, el libro de Levítico capítulo 11 les dice lo contrario. Sin embargo, Jesús estaba borrando de un solo gesto las leyes por las cuales los judíos habían sufrido y dado la vida. Les dijo, y nos dice a nosotros, que tener un listado de cosas inmundas y de cosas limpias es irrelevante. Es solo lo que procede del corazón humano lo que contamina a una persona. El orgullo, la envidia, la maldad, los hurtos, asesinatos, las malas acciones, el adulterio. Jesús estaba atacando un sistema que ponía reglas y normas por encima de la necesidad humana. El mandamiento prioritario de Dios es la llamada al amor humano. El de los maestros de la ley y el de muchas iglesias y sus líderes en este momento es el de reglas y normas. Todo reglamento que impide ayudar al necesitado no es más que una contradicción a la ley de Dios. La parábola del buen samaritano es un ejemplo de ello. En Lucas capítulo 10, versículo 25, la palabra nos dice lo siguiente: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El relato nos dice que se levantó para probar a Jesús. Su actitud fue clara. En la cultura tradicional del Oriente Medio, los intérpretes de la ley y los maestros no se levantaban para preguntar, solo lo hacían los estudiantes. Por lo tanto, este personaje se trató de vestir de humildad delante de Jesús, aparentando ser un hombre honesto y reflejando modestia. Comenzó de esa manera a tratar de probar a Jesús. ¿Qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando oímos esas palabras a través de los siglos hasta el día de hoy, siempre oiremos el que puedo hacer, el que puedo pedir, qué puedo obtener, qué me puedes dar. Son los principios básicos de la oración a través del tiempo, y estos no están muy lejos de lo que hoy nosotros realizamos. Pero ¿qué me dices de hablar con Dios y preguntar: ¿cómo puedo, Dios, mantenerme en obediencia hacia ti? Dios conoce a las personas de corazón humilde. Para nosotros, la verdadera humildad solo llega a nuestro corazón cuando nos medimos al lado de la figura de Cristo y reconocemos todo el camino que nos falta por recorrer. Digno de alabar, si usted buscara a alguien en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no encontrará un nombre sin igual como lo es Cristo. Solo Él es digno de alabanza. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fue la pregunta que le hizo el escriba a Jesús. Jesús
conoce nuestro corazón así como conocía el corazón de este maestro de la ley. La respuesta de Jesús no fue directa y lo obligó a exponer su propio punto de vista con relación a la ley de Moisés. Cuando hacemos la pregunta incorrecta, no podemos esperar una respuesta correcta. Heredar la vida eterna es imposible. Podemos heredar algo de un familiar, de un amigo o de algún conocido. La herencia no es algo que se obtiene como si fuese un servicio prestado. Jesús logró que el escriba citara del libro de Levítico en su capítulo 19 y versículo 18 lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que citara Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que nos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu mente y con todas tus fuerzas. No existe duda de que este individuo había escuchado a Jesús cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley. En el libro de Mateo capítulo 22, en los versículos 36 y 39, Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús invirtió el orden canónico del Antiguo Testamento. No citó el libro de Levítico antes que Deuteronomio, y a la vez lo hizo el maestro de la ley como copia de lo dicho por Jesús. Jesús le dio la prioridad a Dios. Por experiencia sabemos que es muy difícil amar al prójimo que no nos agrada. Si el corazón no está lleno del amor de Dios, es imposible. Agapai, en el idioma griego, significa amor. Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Su significado implica un amor que tiene que ver con la voluntad y no solo con el corazón. Es una victoria en y por Cristo. No es un amor emocional. Es un triunfo deliberado que nos da la facultad de amar al enemigo. Es amar a esa persona que no le ama a usted. Esta es la razón por la cual amar a Dios es indispensable para poder amar a nuestros semejantes. Cuando seguimos ese modelo de conducta dado por la gracia de Dios, damos el primer paso hacia la vida eterna, siendo coherederos con Cristo Jesús. Ese amor incondicional hacia Dios y hacia el prójimo es el amor agapai. Pero tenga esto por claro y no se equivoque. No podrá ganar la salvación solo amando a Dios y a los semejantes. La salvación viene en su totalidad de Dios y todo por su gracia. Ser justificados ante Dios por nosotros mismos es imposible. Eso fue lo que trató de hacer el maestro de la ley en el versículo 29. Podemos leer lo siguiente: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Justificación implica ser salvado, y la misma solo se logra por la fe. Este es el único camino que Dios nos señala para lograr esa reconciliación con Él, y todo por medio de su Hijo Jesús. Desde el punto de vista humano, cuando cometemos una falta en la sociedad, o si estamos envueltos en algún caso legal, presentamos evidencias de que somos inocentes. En estos casos, nos justificamos nosotros mismos y nos declaramos justos. Desde el punto de vista bíblico es totalmente diferente. Justificación es ser declarado inocente por Dios, aún siendo culpables. Dios no le justifica porque usted sea una buena persona. Él justifica a los que deben ser condenados. Jesús dijo en una ocasión: no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Los judíos del primer siglo llevaban al pie de la letra la palabra de Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para ellos, Dios odiaba a los samaritanos, y de los gentiles entendían que no eran su prójimo. Cuando leemos la palabra centrada en un solo versículo de la Biblia, la interpretación será inexacta. Y este es un caso de tantos otros. El maestro entendía que Jesús le daría una lista de personas y que la misma incluiría a los judíos que, como él,
cumplían las leyes de forma precisa. Para él, esos eran su prójimo. Pero Jesús llevaba al judío a leer el capítulo del mismo libro de Levítico, al versículo 34, que dice lo siguiente: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Jesús le trae la parábola del buen samaritano. Esta se basa en el hecho de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Es robado y herido y dejado en medio del camino. Un sacerdote y un levita pasan por su lado y no se detienen. Para el sacerdote, si el herido hubiese sido judío, tenía la obligación de detenerse, sobre todo si hubiese sido un judío cumplidor de la ley. Sin embargo, él no sabía si era judío o de otra nacionalidad. Por otro lado, si la persona en el camino estaba muerta y éste se acercaba a ella, el sacerdote se contaminaría y tendría que volver a Jerusalén para someterse al proceso de purificación ceremonial durante toda una semana. No podría comer de los diezmos dados en forma de alimentos. No podría recogerlos, aplicándole la misma ley a la familia y a su sirviente. Por otro lado, si la persona hubiese sido fenicio, sirio o griego y el sacerdote lo tocaba y moría, tendría que rasgar sus vestiduras, con lo cual violaba las leyes contra la destrucción de pertenencias valiosas. El levita, por su lado, era un ayudante del sacerdote en el templo. Si aquel había sentado el precedente de no detenerse, él tampoco lo haría, pues insultaría al sacerdote. Este acto provocaría la indignación del mismo, lo que podría tener consecuencias desde el punto de vista religioso y legal. Y es en ese momento donde Jesús explota con la historia, y en vez de presentarle a un laico o a un buen judío, nos introduce un samaritano, quien es, por cierto, el extranjero más odiado por los purasangres judíos. Él, el agente salvador del relato, es mostrado con compasión, amor, bondad y misericordia. No solo eso, puso en riesgo su vida y pagó una deuda en la cual no tenía parte. Este es un cuadro que nos presenta la figura de Jesús y de su misión con la humanidad. No sabemos si el samaritano regresó. No sabemos si los judíos tomaron sanciones contra él. Lo cierto es que en aquella época las personas que no tenían para pagar sus deudas podían ser vendidas como esclavos. La palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 25, es clara. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. El samaritano realizó una costosa demostración de amor inesperado hacia el hombre herido. Con ella, Jesús significa el poder del amor de sacrificio que cambia vidas y que lo lleva al punto culminante en la cruz. Jesús preguntó: ¿quién pues de los tres te parece que es el prójimo? El maestro de la ley respondió: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús nos corrige como lo hizo con el maestro de la ley. No debemos preguntar quién es mi prójimo. La pregunta correcta debe ser: ¿de quién debo ser prójimo? La palabra nos dice que se debe ser prójimo del que usó misericordia. De buenas a primeras, el prójimo ya no es el herido en el camino, sino el samaritano mismo. Y el judío, aún sin nombrar su procedencia, se refiere a él indirectamente. Es lo que se llama la respuesta de la conciencia. Siempre he dicho que la conciencia es ese susurro casi inaudible de Dios a nuestros oídos. La enseñanza es contundente. En primer lugar, nadie puede ganarse por sí mismo la vida eterna, ya que no podemos ser justificados por nosotros mismos. En segundo lugar, la compasión, amor, bondad y misericordia están por encima de cualquier ley religiosa. En tercer lugar, la moral y la ética escalan montañas difíciles de lograr para los seres humanos. Estas montañas solo se podrán lograr cuando apliquemos la justicia divina
para disolver las situaciones raciales de cualquier índole. En cuarto lugar, hacer por los otros lo que quieres que te hagan a ti es la cima de la ética cristiana. Jesús fue enfático y cambió de forma positiva lo que por siglos había sido la norma ética de las comunidades, las cuales expresaban la misma de forma negativa, diciendo: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. El no hacer nos hace inoperantes. En quinto lugar, la cristología llena esa historia como debe llenar nuestro corazón. Debemos ver la vida eterna como lo que es, un regalo de la gracia de Dios por medio de su Hijo. La cruz es la pasión de Cristo, y es en ella la que nos dice que Él venció a la muerte, resucitó al tercer día, y que llegará el día que vendrá a buscar a los que le temen, creen en Él y que han sido fieles a su palabra. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos.